En La Ventana Comunitat Valenciana, la entrevista. Recién estrenado el mes de septiembre, los partidos políticos ahí afrontando, en clave valenciana, este curso con una situación completamente distinta a la del pasado ejercicio, toda vez que Vox se salió del Consell y el PP gobierna en solitario. Vamos a hablar de ello con la presidenta del SCORS, señora Llanos Massó. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y gracias por asomarse a La Ventana Comunitat Valenciana. ¿Qué año? Han cambiado muchas cosas, señora Massó. Pero bueno, desde su posición como presidenta del SCORS, de la segunda institución en importancia del autogobierno valenciano, y si no me equivoco, el cargo más importante que tiene Vox en toda España, ¿cuál es el balance que hace del trabajo que ha realizado usted? Bueno, el balance que hemos hecho es estamos moderadamente contentos de lo que se ha ido consiguiendo en la Comunidad Valenciana durante este año. Creo que hemos ido consiguiendo poco a poco pues avances en las libertades, que muchas de ellas pues habían ido siendo recortadas durante los 8 años del gobierno del Botánico, y desde el punto de vista de la presidencia del SCORS, yo lo que he pretendido era pues que el SCORS estuvieran abiertas a todo el mundo, que las Cortes fueran de todos los valencianos, y a mí personalmente la verdad es que lo que me ha traído, y es muy agradable, es la posibilidad de conocer muchas cosas que no conocía, de visitar muchos sitios que no había visitado nunca, y como digo, de conocer a muchísima gente que de otra forma no hubiera conocido. Y ahora son partido de oposición. Hace poquito más de un mes, estaban en el Consell viviendo, no como en otras comunidades, sin ningún tipo de tensión, cero incendios, más allá de algunos asuntos, sin ningún tipo de problema con el PP. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es la posición de Vox? Bueno, la posición de Vox es la que dijimos desde el primer momento, cuando en el Comité Ejecutivo Nacional se tomó la decisión de salir de esos gobiernos. Lo que se dijo es que Vox iba a hacer ahora, a partir de ahora, una oposición leal pero contundente. Leal significa que está muy abierta a los acuerdos con el Partido Popular y no como la oposición, que evidentemente hacen Compromís y PSPB. Nosotros desde luego no vamos a ir a destrozar por destrozar, no somos kamikazes, pero desde luego sí que somos muy conscientes de con qué programa nos presentamos a las elecciones, con qué puntos de nuestro programa los valencianos dieron su confianza a Vox en el porcentaje en el que se la dieron, y por tanto nosotros lo que vamos a seguir es trabajando por ese programa con el que nos presentamos y por ese programa por el que los valencianos decidieron darnos su confianza. Pero, señora Massó, hoy mismo su presidente, Santiago Abascal, ha reiterado que si el PP alcanza un acuerdo con el Partido Socialista por la ley de reforma de extranjería, difícilmente van a apoyar los presupuestos autonómicos, en general, en todos los gobiernos donde están y donde son necesarios, como el valenciano. Eso se va a cumplir aquí también, es una orden del Nacional. Si el PP pacta con el PSOE la ley de reforma de extranjería, ¿ustedes van a rechazar los presupuestos? A ver, no es que sea una orden de Nacional, es que es coherencia con nuestros principios y con nuestro programa electoral. En todas partes se decía que Vox rompió los gobiernos. No fue Vox el que rompió los gobiernos, fue el Partido Popular, fue el señor Feijóo el que obligó a sus líderes regionales a romper los gobiernos con Vox. En nuestro acuerdo de gobierno estaba no fomentar el efecto llamada a la inmigración ilegal, y vimos que el señor Feijóo forzó a sus líderes regionales a aceptar ese reparto de menores no acompañados que le proponía el gobierno de Sánchez, y por tanto fue el Partido Popular el que forzó esa ruptura. Pero hay otras líneas rojas, es decir, es la inmigración la línea roja por excelencia para que no se puedan apoyar presupuestos donde hay numerosos intereses en juego para el beneficio, se supone, de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. No, desde luego hay muchísimos más aspectos en la política nacional y en la política valenciana, pero desde luego el tema de la inmigración ilegal es un tema muy preocupante. España está viviendo una situación gravísima respecto a esta inmigración ilegal. Lo que no puede ser es que estemos premiando a los que se saltan la ley, a los que dan una patada en la puerta para entrar a nuestro país. No lo haríamos con el que da una patada en la puerta para entrar a nuestra casa, es desde luego. Y como ha dicho esta mañana nuestro presidente, nosotros, si el Partido Popular decide mantener esa política migratoria de Sánchez, fomentando el efecto llamada, fomentando a esas mafias que trafican con seres humanos, que se juegan la vida para llegar a Europa, si el Partido Popular decide seguir manteniendo
las políticas nefastas de la Agenda 2030 que están destrozando nuestro campo, que están destrozando nuestra industria, si el Partido Popular insiste en seguir manteniendo las políticas de género como ha hecho hasta ahora, y aquí en concreto en la Comunidad Valenciana, si el Partido Popular no hace una apuesta clara y contundente en contra del pancatalanismo que estamos padeciendo, pues desde luego Vox no podrá apoyar esos presupuestos. ¿Y usted cree que sus votantes, ese porcentaje al que usted aludía antes, entenderán que se posicionen en contra de los presupuestos, como harán seguramente PSB y Compromís, a los que ustedes critican duramente? ¿Usted cree que sus votantes dirán, ¿qué está pasando aquí? ¿Cree que lo entenderán? Mire, nosotros cuando tomamos decisiones no las tomamos con una encuesta adelante, pensando en un titular, pensando en qué van a decir. Nosotros cuando tomamos una decisión, y además unas decisiones de ese calado, de esa importancia, lo que tenemos en mente es cuál es nuestro programa, qué es lo que nosotros prometimos a la gente que depositó su confianza en nosotros, y ser, como digo, leales a esos valores y a esos principios que llevaron al nacimiento de Vox. Si no fuéramos leales a esos principios, pues desde luego Vox no sería un instrumento válido para hacer política en España. Pero esa gente depositó ese voto pensando en hacer un gobierno de derechas. ¿Usted sabe lo que piensa cada uno cuando deposita el voto? Hace una lectura del resultado de las elecciones, es claro. Se buscó un cambio, no se dio una mayoría absoluta al Partido Popular y estaba Vox. Lo digo por eso. Por eso le preguntaba si los votantes a lo mejor entienden cómo es posible que ahora se vayan a lo mejor, posiblemente, no aprobar unos presupuestos y estar alineados junto a PSPB y Compromís, a los que ustedes critican duramente. No es estar alineados con el PSPB y Compromís, es ser leales y coherentes con lo que nosotros queremos hacer de la Comunidad Valenciana y de España. Si el Partido Popular mantiene todas esas políticas, que son las políticas que está llevando a cabo el gobierno de Sánchez, bueno, pues ¿qué le impide en las comunidades autónomas pactar con el Partido Socialista para hacer las mismas políticas del Partido Socialista? Por tanto, yo no creo que ningún votante de Vox, cuando deposita su voto en la urna, esté pensando voy a votar a Vox para que gobierne el Partido Popular y haga las políticas de Sánchez. Los votantes de Vox, cuando depositan la papeleta en la urna, creo que tienen muy claro qué es lo que votan y qué es lo que esperan de Vox. Mira, si Vox se caracteriza por algo, entre muchas cosas, es que puede gustarle a mucha gente, puede no gustarle absolutamente nada a otra gente, pero lo que no podrán decir de nosotros es que engañamos a nadie ni no somos coherentes con lo que pedimos en una campaña electoral. Por tanto, creo que la gente que nos vota tiene muy claro qué es lo que está votando en ese momento. Y bueno, el que nos ha votado para que hagamos las políticas que se han hecho siempre de compadreo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, bueno, pues ¿qué quiere que le diga? Nosotros nos debemos, como digo, a nuestros principios y a nuestros valores. Antes le hacía referencia, señora Llanas Maso, a la buena relación que han mantenido durante este año PP y Vox. ¿Eso se puede tensar en el caso de que ustedes tomen esas decisiones? Es decir, no sé, que el PP se revuelva contra esas decisiones de Vox, llegue a acuerdos puntuales con PSPB y Compromís, o incluso busquen, es complicado y complejo, esto ya lo hablamos, un mecanismo para que usted deje de ser la presidenta del Escors. ¿Usted puede pensar o puede llegar a pensar que se puede tensar de tal manera esta relación que acabemos con un adelanto de elecciones dentro de un año? Bueno, esa pregunta se la debería de hacer al Consell y al Partido Popular. Como digo, el Partido Popular tiene muy claro qué es Vox, cuáles son las políticas de Vox y cuáles son, como ha dicho antes, las líneas rojas en las que se puede o no se puede pactar con Vox. Y respecto a lo que ha comentado de la presidencia de las Cortes, Vox lo que hizo fue salir de los gobiernos para no ser cómplice de esas políticas migratorias a las que el Partido Popular del señor Feijóo había forzado a sus líderes regionales. Pero su presidencia parte de un pacto PP-Vox. Lo mismo que la presidencia de la Generalitat. Los mismos votos que me eligieron a mí como presidenta de las Cortes fueron los votos que eligieron al presidente Carlos Mazón como presidente de la Generalitat. Me imagino que si, como consecuencia de esa ruptura, los presidentes de los parlamentos que tiene Vox tuviéramos que salir de esos parlamentos, por la misma regla de tres tendrían que salir los presidentes de los gobiernos autonómicos. No fueran pocos las voces, de esto ya lo habló usted, personas en Vox, sobre todo de puertas para adentro,
que no entendieron esa ruptura, ese momento. Incluso el ex vicepresidente Barrera se ha mostrado muy cariñoso siempre con Carlos Mazón, mostrando fotos en redes sociales. El ex conseller José Luis Aguirre también, en su discurso de despedida, no escondió del todo su desafección, no su enfado, sino su tristeza. La baja de Elisa Núñez, la sonada baja de la ex consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez. ¿Cómo andan las cosas dentro del partido, señora Llanos Masó? Las cosas andan muy bien. Es idílico todo. Es que vamos a ver, pues como en todas partes. El problema es que se sacan conclusiones de cosas pues que no son ciertas. La decisión de la salida de los gobiernos fue una decisión del Comité Ejecutivo Nacional formado por 20 personas en las que el presidente nos escuchó absolutamente a todos y se tomó la decisión. Evidentemente no era una decisión para estar dando palmas y estar felices, porque había costado mucho llegar hasta ahí, se estaban consiguiendo cosas, pero había cosas que no podíamos consentir. Y desde luego los presidentes de los vicepresidentes de los parlamentos autonómicos de Vox no podían estar felices, primero porque son humanos y tenían un equipo detrás y estaban pensando en ese momento, bueno, que había mucha gente que dependía de ellos, pero todos entendieron que era la decisión correcta, la decisión adecuada. Que el ex vicepresidente Barrera se hiciera fotos con el presidente de Mazón, a nadie se le escapa que tienen una buena relación personal, como yo la puedo tener con otros miembros del Partido Popular o cualquier diputado de Vox. Por tanto, él es muy libre de tener las relaciones personales que estime oportuno, desde luego. ¿Ha seguido manteniendo contacto con el ex vicepresidente Barrera y con el ex consejero José Luis Aguirre? Sí, claro. Con el ex vicepresidente Barrera estuve este verano, un día me acompañó él a mí a los toros, a Vinaroz, a ese circuito de novilladas que se había programado antes de que él saliera de la vicepresidencia, y con el conseller Aguirre pues me une una gran amistad ya desde la legislatura pasada. No olvidemos que hemos estado 4 años en el mismo grupo parlamentario. ¿Y con Elisa Núñez? ¿Ha vuelto a hablar? Con Elisa Núñez no he vuelto a hablar. Ya se han roto las relaciones ahí. No, es que lo único que dije con la salida de Elisa Núñez y sus declaraciones es que no entendía esa situación, no entendía cómo Elisa Núñez no sabía qué es lo que aceptaba cuando aceptó ser consellera de Justicia por Vox. No entiendo cómo 15 días antes estaba en el Pleno defendiendo las posturas de Vox y 15 días después intenta desmarcarse de esas posturas. Ella es muy libre de tomar la decisión que quiera, pero permítame que yo no entienda esa decisión. Llanos Masó, presidenta del Escorts, muchísimas gracias por haberse asomado a la ventana Comunitat Valenciana. Muchísimas gracias por la invitación.